Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestras clases abiertas del Departamento de Humanidades y Literatura. Hoy tenemos acá a Hugo Hernán Ramírez, nuestro profesor asociado, y a Adrián Freja de la Hoz, quien hizo el doctorado en el departamento nuestro, hizo sus estudios en la Nacional y lleva muchos años trabajando el tema de la literatura popular, ¿no? Que es justamente lo que nos va a presentar hoy, el software que él ha hecho justamente para clasificar, analizar, eh, ordenar, ¿no? Lo que hace un crítico, la literatura popular colombiana, ¿no? Comenzó trabajando las décimas, después los romances y ahora pues se ha ampliado muchísimo más, ¿no? Como para llevar toda esta literatura local pues a un diálogo con una literatura también internacional, global, universal. Entonces le damos la palabra a Adrián primero, creo, Hugo, y luego usted conversa con él. Primero hace la presentación a Adrián, ¿no? Sí, voy a comenzar yo hablando un poquito de qué es el proyecto, qué fue lo que se hizo, y luego Adrián pues nos va a, pues vamos a hacer como un interrogatorio y él nos va a ir contando qué es lo que él estudia. Bueno, Quizá, perfecto. quizá para comenzar muchas gracias Francia por la presentación. Quizá para comenzar como un poco como a historiar y a pensar qué es la literatura popular o la literatura tradicional de transmisión oral. Uno podría comenzar, por ejemplo, a pensar en los cronistas de Indias o en textos del siglo XVI y XVII que dejan rastros de ese tipo particular de literatura. Yo traía un par de ejemplos acá como muy puntuales. Uno, en el contexto de México, por ejemplo, en la literatura mexicana, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo 33, al final del capítulo 33, están contando un encuentro de Hernán Cortés con varias personas. Entonces, en un momento le dicen a Hernán Cortés, un interlocutor le dice, cata Francia Montesinos, cata París la ciudad, cata las aguas del Duero, do van a dar en la mar. Y dice el texto, yo que miré las tierras ricas, están mirando Veracruz, están llegando a México y viendo el puerto de Veracruz, lo que luego será el puerto de Veracruz. Yo que miré las tierras ricas y sabeos bien gobernar luego, Cortés bien entendió que a fin fueron aquellas palabras dichas y respondió. Lo que me interesa es la respuesta. Denos Dios ventura en armas, como al paladín Roldán, que en los demás, teniendo a vuesa merced y a otros caballeros por señores, bien me sabré entender. Esa primera frase que dice Cortés, denos Dios ventura en armas, es en realidad una frase del romancero de Gaiferos. Más allá de que el cronista esté diciendo la verdad o esté diciendo mentiras, se esté literalmente inventando un diálogo con usando literatura popular y trayendo a cuento quizá en el primero de los textos sobre la literatura mexicana, trayendo a cuento literatura popular, lo que me interesa es, más allá de que eso sea cierto, es el hecho de que se pone de manifiesto una escena en donde dos personas, dos conquistadores que están iniciando su campaña en Veracruz, su entrada a México, se hablan usando romances, usando un tipo particular de literatura que se transmitía desde muy temprano, desde el siglo XVI, en realidad desde el XV ya hay vestigios, se transmitía de forma oral. Esa escena o escenas similares a esas, uno también las encuentra en muchos textos de literatura colombiana o en general de literatura latinoamericana del siglo XVI. En la elegía de varones ilustres de Indias, por ejemplo, de Juan de Castellanos, hay un momento en donde dicen, allí también dulcísimo contento, de voces concertadas en su punto, cuyos conceptos lleva manso viento, a los prontos oídos por trasunto.
corre mano veloz al instrumento con un ingenioso contrapunto, enterneciendo los corazones con nuevos villancicos y canciones, y arrancan una escena de canto que en realidad se da en la costa de Venezuela. De nuevo, es una escena en donde unos conquistadores, en un momento en donde están viendo el puerto o en donde están descansando en la isla de la Margarita, están llamando la atención sobre el hecho de que van a cantar algo, van a cantar un romance o van a cantar villancicos. La literatura tradicional de la cual vamos a hablar hoy con Adrián es una literatura que llegó a América con los conquistadores, pues con los españoles, desde 1492, hay datos, y que de hecho ya venía siendo registrada de muy distintas formas en textos o en manuscritos y luego más tarde en impresos españoles. Durante buena parte del siglo XVI, en distintos tipos de texto, en los cronistas, por ejemplo, aparecen montones de referencias a esa literatura tradicional. La literatura tradicional es una literatura que no se aprende, sino que se conoce a través de la vida comunitaria. Es una literatura que se canta, por ejemplo, que se escucha en canciones o que se escucha en coplas o que se escucha en romances o que se transmite, por ejemplo, mientras se cocina o se transmite durante el trabajo. Esa literatura se mantuvo, se transmitió de distintas formas. Una era la oral, con esa transmisión. Había otra forma de transmisión de esta literatura, que era, por ejemplo, los concursos o los certámenes que se hacían para cantar distintas cosas. Por ejemplo, con ocasión del primer centenario de Simón Bolívar, se hizo un concurso de romances bolivarianos hace más de 200 años. O con ocasión de los 400 años de la fundación de Bogotá, se hizo un concurso de romances, o sea, de literatura popular, pero puesta por escrito, sobre la fundación de Bogotá. Y entonces se cantaban, por ejemplo, romances de Granada, de Granada de España, ¿sí? En donde un topónimo común era Teusaquillo. De hecho, el ganador de ese concurso fue Germán Enrique Arciniegas, y hay datos de 1938, estaba pensando en estos días, ayer en esos datos, de romances sobre la fundación de Bogotá, de canciones populares sobre la fundación de Bogotá, que tenían esa tradición. El trabajo que hizo Adrián fue recuperar mucha de esta tradición que se da como en dos formas. Por una parte, a través de trabajo de campo, ir y escuchar a las personas, y de otra parte, a través, por ejemplo, de registro que queda en cancioneros o en artículos o en libros o qué sé yo. Para comenzar este diálogo sobre esa literatura tradicional, yo quiero preguntarle a Adrián, es como una primera aclaración conceptual. ¿De qué estamos hablando? ¿De literatura tradicional, de literatura popular o de literatura de transmisión oral? ¿Y eso es lo mismo o qué es eso en realidad? ¿De qué se habla cuando se habla de este tipo particular de literatura? Bueno, muchas gracias, Hugo, por el interés y por la invitación, por supuesto, a este espacio, a estas clases abiertas. Es un gusto estar acá en esta clase abierta de la Universidad de los Andes, de la cual hace poco pues salí egresado del doctorado. Bueno, para responder y para empezar este diálogo sobre estos temas que me gustan tanto, que me apasionan desde hace muchos años, Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal es el que marca la pauta en esa división entre lo tradicional, lo popular, e incluso habla también de lo vulgar y también, bueno, vamos a hablar también de la transmisión oral. Pero básicamente él dice, lo popular y la literatura popular es aquella que es conocida, muy conocida en un momento por una comunidad, pero que no trasciende, es decir, em, no va a otra generación. La literatura tradicional es aquella que se transmite, que es conocida por una comunidad, pero que va más allá de un territorio y de una época, es decir, se va transmitiendo de generación en generación y se va transmitiendo de un espacio, de una geografía a otra.
Por eso, la diferencia entre la literatura popular y la tradicional, es decir, mucha literatura popular puede terminar siendo literatura tradicional, por supuesto, pero la diferencia es que la literatura tradicional de por sí necesita transformarse en el tiempo y en el espacio para sobrevivir. Y al transformarse, esa literatura pues va perdiendo la autoría. Entonces ya nadie sabe quién la compuso y no importa. No importa porque cada quien la va transformando en el tiempo y en el espacio, se va adaptando a unos contextos espaciotemporales y entonces ya no se necesita el autor, no interesa quién es el autor, o todo el que la canta termina siendo de cierta manera autor, y por eso se dice mucho que son literaturas en las que el mismo pueblo es el autor, porque se cantan y se tradicionalizan sin que sea necesario la figura moderna del autor, esa figura que en los libros no publicados es necesario. Bueno, ¿y quién es el autor de esta obra? No, nadie se pregunta por el romance que sea romance, yo qué sé, de Gerineldo, nadie pregunta, bueno, ¿y quién compuso Gerineldo? No importa, no importa porque lo cantaban en la España del 16, pero también lo cantan hoy en el Pacífico, pero también lo cantan en Boyacá, campesinos en Boyacá, pero también lo cantan en el Caribe. Entonces no importa, no importa además que sea un romance carolingio, ¿no? De una historia carolingia, no importa. Lo importante es que esté adaptado a la situación, al contexto. Eso es lo tradicional. Lo popular, es decir, casi que toda la literatura, por supuesto, tradicional empezó siendo popular, pero aquella literatura que es popular en un momento puede no tradicionalizarse, puede no trascender en el espacio y en el tiempo, y simplemente es popular, se conoce el autor, todo el mundo como que respeta la versión y allí queda, digamos, es conocido quién la compone, no se transforma los versos, se transforma muy poco, pero para que sea una literatura tradicional tiene que pasar el tiempo, ¿no? Se necesita casi que pues es un requisito que pase el tiempo y que se mantenga en el tiempo, pero ojo, se mantenga de forma a partir de las variantes. Eso es muy importante. Em, y respecto, señor. Sí, no, una pregunta es que hay dos cosas que son súper importantes que has dicho. Lo primero es una literatura que vive en variantes, que se mantiene en las variantes y que se perpetúa en el tiempo. Uno conoce, no sé, Mira Nero de Tarpeia, es un romance antiguo, ¿sí? Ujú, Lo registra, por ejemplo, Juan de Castellanos. En Colombia lo registra también Hernando Domínguez Camargo. De hecho, lo cambia y se burla del romance Mira Nero de Tarpeia. Es un romance sobre el incendio de Roma, Nerón mirando Roma mm, ardiendo. También aparece en Los Cronistas en México sobre Cortés mirando México. Pero ese romance que aparece allí, la gracia del romance no solo es que aluda a una tradición antigua, sino que ese romance también se encuentre entonces en crónicas mexicanas, en crónicas de Nueva España, o en un poema colombiano del siglo XVII, o en un texto de crítica literaria, de hecho, que es lo que hace Hernando Domínguez Camargo, también lo cita. La gracia entonces es que perviva, que se mantenga la presencia de ese romance, que se transmita ese romance a través de distintos áreas y de distintas épocas. ¿Es parte de la gracia de esta literatura? por supuesto, la gracia de la literatura tradicional es ver, a mi modo de ver, cómo vive, cómo se mantiene viva en unos territorios en unos momentos históricos muy distintos a los de sus inicios. Em, no sé, por ejemplo, el romance de Mambrú, del conde de Malború, que terminó en canción infantil, Mambrú se fue a la guerra, pues, que todos conocemos, ¿no? Que está ahí muy en el ambiente infantil, pues es maravilloso cómo el, la historia de un conde, ¿no? Del conde de Marlborough termina, ya no importa la historia, ¿no? Lo que importa es la sonoridad, o bueno, también parte de la historia importa, pero no importa quién fue el conde, ¿no? Si eso pasó en realidad, no. Lo que importa hoy en la canción infantil es cómo suena y cómo se juega a través de ese canto. El personaje histórico como que, sí, no importa, a nadie le interesa saber quién fue ese conde.
Sí, de Sí, sí hecho, existe mucho. García Márquez cita ese romance en Cien años de soledad y en algún momento el coronel Aureliano Buendía se encuentra con, Sí. con Marlborough, se encuentra con el protagonista del romance. Es obviamente una alusión indirecta a esa tradición y esa presencia, esa continuidad que puede tener esa literatura. Una pregunta, cuando estabas hablando, para hacer esa distinción sobre literatura popular, literatura tradicional, literatura de transmisión oral, hablaste de Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, ¿quién es Ramón Menéndez Pidal? ¿Por qué es importante? Y en Colombia, el trabajo que hizo Menéndez Pidal sobre la tradición española, ¿cómo se puede ver en Colombia? ¿Quién ha trabajado eso en Colombia, por ejemplo? Bueno, bueno, pero una cosita antes, Hugo, para aclarar lo de transmisión oral. La literatura de transmisión oral es decir, puede ser popular o puede ser tradicional, es decir, ambas como que se pueden transmitir oralmente. Por supuesto, la literatura tradicional vive mucho en la oralidad, se transmite oralmente. Incluso si la fuente puede ser escrita, pero al momento en que llega la oralidad, que una comunidad, al pueblo se apropia de esa obra, pues ya viaja, se pierde el autor y se transmite oralmente. Digamos que yo diría que, claro, ese viaje en el tiempo y en el espacio se da también gracias a la oralidad, ¿no? A que se transmita oralmente, digamos. Es una de las formas. Ejemplo de Mambrú, pues, que es tal vez un ejemplo muy popular que en Colombia pues se conoce mucho, en casi toda América Latina yo creo que conocen el romance. Es eso, ¿no? Cómo, cómo se conoce oralmente, ¿no? Es decir, uno no conoce a Mambrú, creo yo, porque lo lea en un libro, sino porque siempre escucha el canto, ¿no? Siempre Porque escucho el canto. se Sí, escucha ese cantar. Entonces, eso es importante. Ahora sí, con Menéndez Pidal, respecto a don Ramón Menéndez Pidal, pues fue él un gran filólogo español, investigador de literatura española medieval y bueno, no solo medieval, pero sobre todo el hombre le interesó muchísimo este tipo de literatura, estas literaturas que no tienen autor, que viven ahí entre comunidades, que viven en variantes y él dedicó buena parte de su vida, él es del siglo XIX, digamos, nace en el siglo XIX, muere a mediados del siglo XX, eh, vivió muchos años y hasta los últimos años de su vida estuvo trabajando arduamente en esto, sobre todo en el romancero hispánico. Él fue el gran compilador del romancero hispánico. El trabajo que hizo fue realmente monumental y admirable. Toda esa dedicación y empeño en recoger las muchas variantes y trabajar sobre esto y valorarlo sobre todo en términos literarios. Entonces es una herencia muy importante que en España digamos, se ha conservado y toda una tradición, toda una escuela sobre los estudios de Menéndez Pidal. Hay una fundación, su nieto Diego Catalán pues fue continuador de ese legado y también ha hecho muchos grandes trabajos sobre estos temas. Y en España pues hay grandes investigadores y hay grandes empeños y esfuerzos por estas tradiciones en distintas universidades en España, en distintas regiones también en España. En Colombia, tristemente la situación, los estudios de la literatura tradicional no han sido muchos, hay que decirlo, han sido más bien pocos. El gran estudio de literatura tradicional, yo quisiera que tal vez compartamos pantalla, si te parece, Hugo, y sí. vamos mostrando de una vez esta página web que fue resultado de la tesis doctoral. em, que se llama literaturatradicional.co, pegado literaturatradicional.co. Em, Uno de los grandes trabajos es este de Gisela Butler, que se llama Estudios sobre romancero español en Colombia. Fue su tesis doctoral. Ella es alemana, Gisela Butler. Y en este estudio de romancero español en Colombia, ella hace muchos trabajos de campo, ella hace parte del trabajo de campo de la LEC en la década de 1960, cuando tiene su estadía de investigación doctoral con el Cari Cuervo, y, y ella se da cuenta de la riqueza de ese romancero en
en la ruralidad colombiana, en los campesinos y campesinas de muchos territorios de Colombia. Entonces, ella hace las entrevistas, va a terreno y tiene también una compilación muy, muy interesante y muy importante, valiosísima. Y este trabajo que se publica pues en alemán a finales de los 60, en español la traducción es de los 70, creo que el Caricuervo la publica ella en el En el 77, 77 la publica el Caricuervo. 77, cierto. Pero después ya había salido antes, oye, ella lo había escrito ya en alemán y había sido primero publicada en alemán. En español entonces tenemos esta traducción muy, muy importante. Es el trabajo monumental y el referente más, el más grande referente que se pueda tener sobre literatura tradicional en Colombia. Em, en esta página web, que desde ahora pues ya hablaremos en detalle de ella, em, yo tengo aquí unas bibliografías con artículos y libros sobre donde hay más de 2000 registros, en donde uno encuentra como todas las, bueno, no todas, pero buena parte de las publicaciones que se han hecho sobre estos temas de literatura tradicional y en donde uno puede encontrar literaturas tradicionales. Entonces, como vemos, hay mucho, ¿no? Hay muchas cosas, muchas publicaciones, uno diría que hay material interesante. El asunto es que la gran mayoría son publicaciones antropológicas con una mirada antropológica desde una mirada folclórica, digamos, el término de folclore que también se utiliza mucho para hablar de estas expresiones artísticas. De hecho, es el término que más se utiliza. El término folclore es mucho más común, por supuesto, que el término de literatura tradicional, o cuando se habla de estas expresiones, la gente eh, en, en el la gente pues habla normalmente de folclore, Sí, una porque pregunta, hay una Adrián. herencia muy grande con el término folclore, ¿no? Desde la antropología, señor. Sí, ¿por qué es necesario hacer la distinción? ¿Por qué desde los estudios literarios es necesario hacer esa distinción entre la literatura tradicional o de transmisión oral y el folclore? Por qué partir cobija con los antropólogos en esto? Yo creo que es muy importante hacer la distinción básicamente porque cuando uno habla de literaturas tradicionales, de literaturas orales o literaturas populares de transmisión oral, dependiendo del caso, eh, está hablando de expresiones artísticas, ¿sí? El término folclore, tristemente, porque pues tal vez en sus inicios no fue la intención en lo del arqueólogo, porque fue un arqueólogo el que empezó a hablar de folclore en el siglo XIX. Eh, Tal vez no fue la intención, pero hoy comúnmente también se entiende el arte por un lado y el folclore por otro, digamos. Lo folclórico no llega como al nivel de lo artístico, ¿no? El folclore es ahí del pueblo y el arte está por otro lado. Entonces, cuando hay esa, es decir, y como que en folclore, en la categoría además de folclore, además de que me parece que demerita el hecho artístico de esas expresiones literarias, además, como que es una categoría donde todo cabe, ¿no? De cajón. Entonces, folclore puede ser cualquier cosa, además, ¿no? Folclore, pues desde la comida puede ser, se puede establecer como folclore, el paisaje puede ser parte del folclore, etcétera, ¿no? Em, Utensilios, muchas cosas, ¿no? Pueden ser parte del folclore en términos antropológicos, en términos de los estudios en otras áreas, pero em, le quita como el hecho artístico, ¿no? El elemento artístico. Hay quienes hablan de literatura folclórica, pero yo prefiero hablar de literaturas tradicionales. Creo que también siguiendo esa línea de estudio de Ramón Menéndez Pidal, es lo mejor que uno puede hacer, es darle ese valor, primero de arte literario, de literatura, y segundo de tradicional, es decir, cuando se está, por supuesto, ante fenómenos de literatura tradicional, para darle ese contacto además con el pasado, porque es un contacto muy importante de esto que hemos venido hablando, ¿no? Son siglos y siglos de antigüedad y de relación y de trayectoria
de unos romances o de coplas o de décimas o de cuentos, y pueden ser no solo siglos, sino incluso milenios, obras que tienen más de 1000 años, que están allí presentes en la ruralidad colombiana, en la boca de campesinos o en la memoria de campesinos y campesinas. Entonces, ese hecho tradicional es muy importante a mi modo de ver. Y cuando hablamos de folclore, pareciera además que es algo exclusivo, se pierde como ese contacto con el resto del mundo, ese contacto con lo hispánico, pero no solo con lo hispánico, también incluso con lo africano, con lo grecolatino. A mí Sí. no deja de sorprenderme, por ejemplo, ese hecho de encontrar relatos grecolatinos de mitología grecolatina en versiones campesinas y adaptadas a un contexto. Entonces, lo folclórico también es como, ¿no?, propio de este territorio y casi que desprendido del resto del mundo. Eh, Adrián, señor. sí, tengo una pregunta. Hace un ratito, cuando comenzamos a hablar, a traer ejemplos, por ejemplo, ejemplos de, de México o de Colombia. Cuando uno habla de literatura tradicional y popular, piensa, por ejemplo, en el corrido mexicano. Así como en el continente, uno podría pensar en que una cosa es el corrido en México, otra cosa es, qué sé yo, las coplas, las décimas, por ejemplo, en el Caribe colombiano, o las canciones de vaquería en los llanos. Uno podría hacer una suerte de mapa, y vi que, es que me llamaba la atención, era por el mapa de Colombia que hay en la página, de regionalización. ¿Cómo sería la lógica de la regionalización, del vínculo entre literatura y geografía a la hora de estudiar esta literatura de transmisión oral? Listo, eso es muy importante y bueno, y en la investigación doctoral fue trascendental se lo agradezco mucho a Hugo, quien en un examen, en uno de los exámenes de candidatura, me cuestionaba sobre este tema, ¿no? De cómo relacionar toda esta investigación en los territorios y cómo pensar esa regionalización del país. Em, el hecho, es decir, hay una relación muy importante con otros territorios, por ser literatura tradicional, con principalmente, por supuesto, con el mundo hispánico, en territorios, sobre todo de la península hispánica, pero lo interesante de la tradicionalización es que en cada región se van apropiando de esos elementos y los van transformando de acuerdo a la cultura de ese territorio. Por eso, entonces era muy importante en la investigación, bueno, definir cuáles son las regiones de culturales en Colombia, ¿no? Y normalmente a uno le hablan de 5 regiones culturales, pues naturales, pero por extensión también se habla de 5 regiones culturales en Colombia: Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y Andes, y región andina. O últimamente también se habla de región insular, agrupando pues las islas del Caribe y del Pacífico. Sin embargo, yo me doy cuenta esa regionalización no funcionaba. ¿Yo qué hice? Yo partí de todo el corpus, que aquí en la página nos adelantamos un poquito, pero bueno, de una vez hablamos del corpus. Yo lo que hice para la investigación fue recopilar un corpus significativo de obras de literatura tradicional. En este corpus hay casi 3000, aquí en esta página, casi 3000 registros de obras recogidas en distintas regiones, muchas hechas por mí en trabajo de campo, en diferentes proyectos, en diferentes momentos en los que he realizado trabajo de campo, pero también otras publicadas en las revistas sobre todo de folclore, ¿no?, de antropología, o en revistas em, que, que intentaban hacer estudios con comunidades y ver el folclore de esas comunidades, ¿no? Entonces, la mayoría son recopilaciones antropológicas. Por supuesto, también está todo el material de Gisela Botre. Entonces, a partir de este gran corpus, em, me devuelvo acá a las regiones. A partir de ese corpus, yo empecé a notar que hay unos elementos en comunes dependiendo de donde se recogen ese material. Y me di cuenta que, por ejemplo, lo de la región andina no funcionaba para nada, que no había una región cultural que se pudiera llamar región andina.
porque eran cosas muy distintas, digamos, en el contexto, la cultura, las palabras, el dialecto, las expresiones, los referentes eran bien distintos. Entonces, yo dije, no, tengo que esto no puedo agruparlo en esas 5 regiones. Y después de mucho indagar y de mucho explorar variaciones, terminé proponiendo en la investigación estas 9 regiones culturales de Colombia que me parecieron apropiadas para, a partir, es decir, teniendo en cuenta el corpus, me parecieron que eran las que mejor se adaptaban. Estas 9 regiones tienen que ver mucho con las regiones dialectales. El compartir un dialecto también implica el compartir elementos culturales trascendentales. Entonces, por ejemplo, la región andina, yo aquí la divido en más regiones. Está aquí la región de la cordillera oriental, que yo llamo cordillera oriental, en donde estaría Cundinamarca, Boyacá, o buena parte, no están los departamentos aquí definidos, sino que está es por esa región cultural, digamos, con unos límites en donde, donde se comparten, donde las fronteras políticas como que no, político-administrativas no indican muchas veces la transformación cultural. Entonces aquí hay parte de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Está la región que yo llamo acá la región cafetera, en donde están pues parte de estos departamentos cafeteros, Antioquia, Quindío, y también hay otras regiones que me parecen muy interesantes y que a veces poco se tienen en cuenta, como la región Nudo de los Pastos, que comparten además unas visiones y un dialecto y unos contactos además acá con Ecuador muy interesantes. Hablo también del Tolima Grande, que es una región con una diversidad y unas particularidades culturales. Por supuesto el Pacífico, pero delimitando también el Pacífico con esta región caucana bayuna, que tiene sus dialectos y sus tradiciones. Entonces, lo interesante de ver la literatura tradicional en Colombia es entender cómo algo que tiene tanta historia, algo que viene de años, cómo se mantiene vivo en los territorios gracias precisamente a que viven de acuerdo con las particularidades regionales de estas culturas. Entonces, esta regionalización es fundamental, es decir, entender que hay un sistema cultural compartido en unos territorios que le dan vida a unas obras de manera identitaria, porque además la gracia de transformar esos romances, esas coplas, esas décimas o esos cuentos o esas leyendas, etcétera, es que hacen parte además de la identidad. Entonces se convierten en unos patrimonios culturales muy importantes para las regiones. Y yo me he dado Adrián, perdón, Adrián, hay una adelante, gracias. pregunta en el chat Ujú. de Oscar Iván Aquite que dice, ¿se consideró pensar a la literatura tradicional de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como una región independiente? Se pensó, sí, por supuesto. Digamos, para efectos prácticos, yo la trabajo, porque también dentro del corpus está San Andrés, la trabajo con el Caribe, ¿sí? Entendiendo que además, es decir, yo hago esta gran división de regiones, pero también hablo de unas subregiones y unas zonas de frontera, porque hay zonas que comparten como elementos culturales de 2 regiones, pero también, por ejemplo, en el Caribe, pues hay unas zonas que llamo pues, zonas especiales o zonas con unas particularidades muy ricas como pueden ser, como son, perdón, la de San Basilio de Palenque, con el idioma palenquero, en el corpus también hay obras en palenquero muy importantes. Por supuesto, también está San Andrés. Entonces yo la inserto en el Caribe para no armar tantas regiones y no dividir, es decir, un poco para que el estudio no fuese tan fragmentado. Lo que hago es incluir unas subregiones especiales dentro de estas grandes regiones, porque claro, hay grandes diferencias, lo mismo con el tema indígena en la sierra, de San Basilio de Palenque, San Andrés y Providencia, el archipiélago,
tiene unos elementos bien interesantes de literatura tradicional particulares que se trabajan dentro de la región Caribe. Digamos que sí se considera, por supuesto, y se tiene en cuenta, pues, sobre todo también el tema de las fronteras. Aquí el contacto con Venezuela, acá el contacto con Ecuador por ejemplo, Tumaco es fundamental en el tema de las décimas porque influye, o el contacto con Panamá, el de acá yo hice unos trabajos de campo maravillosos aquí en Chocó, en Vallasolano, sobre todo en un corregimiento que se llama El Valle, tiene mucho contacto con Panamá y ese contacto con Panamá determina también cómo son las expresiones tradicionales allí con respecto a la décima. Sí, una cosa, Adrián, quizá también sobre esa región insular, por decirlo, por llamarlo de alguna Ujú, manera, también pensar, por ejemplo, en la relación con la lengua, ¿no? En el hecho de que sea en creol, de que pueda tratarse de otra lengua, o también pensar en el hecho que hay tradiciones que se conservan, la de la araña Nancy, por ejemplo, que es, ujú, que es bien sí, bonita, que se mantiene. Esa era una cosa. Y la otra cosa es, cuando estás pensando en esa como este es un mapa de Colombia, digamos, pero en la práctica eso se mueve mucho. En realidad, por ejemplo, cuando uno piensa en la frontera con Venezuela, una cosa que me gusta mucho o que comentamos, de hecho, mientras estaba haciendo la tesis doctoral, es que, por ejemplo, creo que fue la UNESCO que decidió que los cantos de vaquería los cantos de vaquería que se desarrollan en realidad en los llanos entre Colombia y Venezuela necesitaban protección especial porque se estaban perdiendo. ¿Tú puedes hablar un poquito de eso, de un lado de ese tipo particular de canción o de ese tipo particular de tradición y cómo es eso de la movilidad, por decirlo de alguna parte, de alguna manera, entre tradiciones que llamamos colombianas, pero que en realidad no, son transnacionales, por decirlo de alguna por, forma? por supuesto. Y eso, es decir, fue por supuesto un interrogante grande al momento de establecer límites, ¿no? El establecer límites para un estudio cultural es muy complejo, límites geográficos, pues, porque lo que decíamos, ¿no? Aquí hay contacto en todas las fronteras d- nacionales, digamos, o regionales, pues hay problemas, porque pues la movilidad del ser humano siempre se ha dado, ¿sí? Y en Colombia, pues tenemos además un fenómeno muy terrible, que es el tema de la migración forzada, ¿no? El desplazamiento forzado. Sí, Em, pero además pues obviamente siempre ha habido y tendremos por siempre movimientos migratorios humanos por distintos motivos. Entonces, ese hecho, claro, es interesante, pero además el tema de lo nacional, de las fronteras territoriales nacionales, a mí, claro, al principio yo dije, no, la región tiene que irse más allá del territorio nacional, pero después dije, no, porque pues el estudio se va a llamar, sí, literatura tradicional en Colombia, entonces si hablamos de Colombia no podemos, ¿cómo nos salimos? Era todo el debate, ¿no? Entonces, finalmente, pues se decide hacer estos límites del país, digamos, esos límites políticos, pero pues sin desconocer que la cultura es la misma, la cultura de los llanos orientales pues es compartida entre Colombia y Venezuela, aunque tristemente, lo digo por amigos venezolanos con los que hablábamos hace poco, hubo recientemente como todo un debate sobre el joropo, y si es que es de acá o es de allá, y este tema pues de la migración venezolana y las tensiones que hay también políticas entre Colombia y Venezuela han generado tristemente un asunto que se sale de lo cultural, que es, digamos, en un nivel político, afecta también esas visiones y esos lazos también que siempre han existido y que ojalá pues nunca se pierdan porque pues es una cultura hermana, sin duda, la de los llanos colombo-venezolanos. Por supuesto hay divisiones políticas, hay problemas políticos tensiones entre uno y otro país, pero pues yo creo que eso no se debe perder. Y lo de los cantos, de hecho, pues lo que mencionaba Hugo es muy importante, la declaratoria o la inclusión, la inserción dentro de la lista de patrimonios de salvaguarda urgente que se hizo hace unos años por parte de la UNESCO para los cantos de vaquería de los llanos colombo-venezolanos, porque pues no se puede hacer la diferencia allí
no decían los cantos venezolanos o colombianos, no colombo-venezolanos, son esos mismos cantos compartidos, porque pues se están perdiendo a causa de un fenómeno, pues que es la industrialización y el trabajo, digamos, el trabajo con el ganado se ha transformado mucho porque ya la herrería y la vaquería, pues no se hace con caballos, no se transporta el ganado arriándolo con los cantos, porque es bien interesante, los que no conocen el fenómeno, pues uno al principio se asombra mucho y es como el ganado responde a los cantos, ¿no? Entonces el canto sirve para llevar el ganado de un lado a otro. Pero pues hoy el ganado, la mayoría se transporta en camiones, llega más rápido, aunque no caben tanto, pero pues llega mucho más rápido que transportarlo en caballo, pues guiado por caballos. Viajes que antes duraban un mes, pues hoy pueden durar un par de días. Entonces, ese tipo del uso del canto, porque es un canto de labor que estaba destinado a una labor específica, que era el de la vaquería, de llevarlas el ganado, pues hoy se ha perdido básicamente porque pues hoy se transporta distinto, ¿sí? Se mantienen cantos de ordeño, aunque cada vez pues también el tema del ordeño se industrializa, ¿no? La práctica ya se hace más eficiente con máquinas, ya no se hace de esa forma esa forma campesina, pero todavía se hace, entonces se conservan. Sin embargo, lo importante aquí es que estos son patrimonios culturales de esos territorios y por eso pues el llamado de atención de la UNESCO sobre estos cantos, que de hecho los cantos de vaquería pues son, claro, esta zona es muy importante en términos de ganado, en el Caribe también se dan y se han perdido tal vez incluso más que en los llanos porque pues por este mismo tema, digamos que estamos hablando de que el ganado se transporta de forma distinta. Gerson, perdón, Adrián, Gerson Morena dice lo siguiente en el chat. Dice, el Magdalena medio santanderiano comparte más con la depresión momposina que con la identidad andina. Y el Catatumbo en el norte de Santander también tiene configuraciones más complejas, ¿no? Es más una Cla- opinión que una pregunta. Sí, sí, no, y es cierto. Y eso lo decía esa zona de frontera, digamos, por eso hablaba de que hay cuando yo digo, por ejemplo, Cordillera Oriental, digo parte de los departamentos de Boyacá con Dinamarca, porque, por ejemplo, Boyacá tiene Puerto Boyacá, que no tiene nada pues casi que o muy poca relación, no sé, con municipios como Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, porque Puerto Boyacá hace parte también de esa cultura del Magdalena Medio. O si uno se va a la frontera con los llanos, hay municipios, yo he estado en municipios como Miraflores, que tienen una cultura llanera, a pesar de que hacen parte de Boyacá y tienen elementos, pero tienen mucho, mucho, mucho de la cultura llanera. Y así, claro, hay muchos ejemplos en donde uno dice, oiga, pero esto pertenece a un departamento, pero pareciera que la cultura es de otro. Pero precisamente porque la cultura no respeta límites político-administrativos, ¿no? Eso no importa en términos culturales. Y por eso también es tan difícil hacer las delimitaciones, porque pues, no hay respeto las fronteras son invisibles, ¿no? Las fronteras político-administrativas están en el papel, en los mapas, allí son líneas en mapas, pero no están en el contacto cultural. De hecho, en el caso de la región Caribe, mucha gente, muchos mapas del folclore, estos estudios del folclore, no incluían esta parte de Antioquia ni de Chocó. Entonces eran solo los 7 departamentos, digamos, de la costa atlántica que a uno le enseñan. Entonces, pero Antioquia decían, no, es que Antioquia no puede ser Caribe. ¿Por qué no? Si es que aquí la cultura del Caribe, de la parte antioqueña y chocuana, porque Chocó también tiene Caribe, pues tiene esos elementos culturales ahí compartidos. Entonces, em, eso es importante, claro, tenerlo muy en cuenta y pues se tuvo en cuenta, por supuesto, para estos estudios. Adrián, aquí también pregunta Oscar Iván Aquite. Sería interesante que este material contemplara los ejes temáticos. ¿Se planea ampliar este recurso para filtrar los contenidos teniendo en cuenta este parámetro? Sí, esta página, pues digamos, sigue en construcción, va a seguir creciendo. La idea es que esto sea
un repositorio donde cualquier persona interesada en literatura tradicional en Colombia tenga acceso a estos registros, estos miles de registros que yo he venido compilando por trabajos de campo propio o por trabajos de campo publicados en otros momentos. Hace falta, claro, y estamos en ese proceso. O sea, actualmente estoy trabajando con una egresada también de los Andes que trabaja el tema de humanidades digitales para que esto se pueda filtrar también por formas métricas, digamos, si uno quiere ver solamente copla, cuento, por temáticas, etcétera. Eso está, pero bueno, nos hizo falta y estamos trabajando para que esto pueda hacerse de una forma más dinámica y también incluir audios, incluir videos. Esto pues es un trabajo que toma tiempo, no es un trabajo grande, pero ahí vamos de a poquitos. Una pregunta, quería que hablaras un poquito, Adrián, sobre formas, sobre los tipos de metro, los patrones, Ujú. cómo es la sonoridad. De hecho, tú tienes un trabajo publicado en la Universidad Nacional sobre décima espinela. Un intrico, ¿cómo hablar, qué es eso de la décima espinela? ¿Por qué es importante a la hora de pensarla en la literatura tradicional, en la transmisión oral? ¿Y qué ejemplos se pueden encontrar de esto, antiguos o actuales o como sea? Listo. En Colombia hay pues, varios fenómenos y hay varias formas que tienen además están apegadas a un territorio, generan identidad, son parte de ese patrimonio cultural de distintas regiones. El caso de la décima espinela siempre llama la atención y yo empecé, de hecho, metido en este cuento de literaturas tradicionales gracias a la décima espinela, porque es una forma métrica del siglo de oro español. Vicente Espinel, un gran poeta, bueno, también músico, un gran artista del siglo de oro español, en 1591 publica un libro llamado Diversas Rimas, en donde él por primera vez aparece una estrofa de 10 versos con una estructura en donde el primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno, en donde además él exige una pausa obligada luego del cuarto verso, y en donde todos los versos deben tener rima consonante y ser octosílabos. Entonces, fue una forma métrica, una estrofa fija que gustó mucho y que Cervantes utilizó, Lope de Vega utilizó, Calderón de la Barca en el monólogo de Segismundo. Sueña el rico su riqueza que tantos cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, pero ninguno lo entiende. Todo eso era en décima espinela. Fue una forma de verdad que causó mucho impacto en los poetas del siglo de oro. Se utilizó muchísimo. Y cuando yo estaba recuerdo, en un festival de música en Montes de María, festival de gaitas en San Jacinto y en esa zona, y cuando yo empiezo a escuchar campesinos cantando, improvisando esta forma, estas décimas y estos decimeros, yo pensé que eran pues como décimas libres, digamos, que no respetaban estos patrones, y cuando yo veo que muchos de estos campesinos que eran ágrafos y personas que nunca han leído ni escrito, hacían la décima al estilo Spinel, ¿no? Es decir, eran décimas espinelas tal cual, y hacían la pausa obligada después del cuarto verso, y todas las rimas eran consonantes y todos los versos eran octosílabos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y además muchas temáticas y muchos elementos del siglo de oro estaban allí. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que una estrofa como tan difícil, a mí siempre me pareció como una estrofa difícil de lograr, fuese compuesta de forma sencilla, además por campesinos y campesinas que en su mayoría pues habían cogido o sabían pues escribir, eran personas agrafas que no necesitaban de la escritura, ni Claro que siquiera para la composición de esta estrofa. Entonces, señor. sí, no, que de hecho parte de la gracia del estudio de la literatura tradicional y popular es eso, es que el oído del literato se entrene para escuchar esas cosas, entender esas canciones o esas coplas o esos cuentos, qué sé yo, y ser capaz de catalogarlos, de darles una ubicación, de no
voy a decirlo aunque suene un poco feo, de no reducirlos a simple folclore campesino, ¿no? Es una cosa Ujú. mucho más compleja y eso que tú decías, un campesino cordobés, pues seguramente sin saber quién es Vicente Espinel, un autor del siglo de oro español, está repitiendo perfectamente una forma clásica en una canción que puede ser una canción popular o una cosa en un festival o lo que sea. Y la gracia es eso, que el literato sea capaz de escuchar eso y de entender eso y de darle de ubicarlo como en la tradición que tiene, ¿no? Que es una cosa muy bonita. De acuerdo, y es que cuando yo veo ese fenómeno y empiezo a investigar e indagar y en la historia de Colombia, y los estudios sobre esto, yo decía, pero ¿por qué no hay estudios? Y por qué sí, en nuestra historia estos poetas, además, lo interesante es eso, ellos se nombran poetas, sí, poetas campesinos. Y yo decía, bueno, ¿y en la academia por qué no me enseñan eso? Yo estaba estudiando en ese momento, ya estaba terminando literatura en la Nacional y yo decía, bueno, ¿y por qué a mí nunca me hablaron de los decimeros de los Montes de María? O sea, porque estos poetas, yo nunca había escuchado a estos poetas o leído o estudiado en la academia esto. ¿Y por qué no aparecen en las historias de la literatura? ¿Y por qué no hay estudios sobre esto? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa desde los estudios literarios? Cuando veo que es un fenómeno con una tradición muy grande y con un valor poético increíble. Por supuesto, son formas distintas. Ellos no tienen la escritura para hacer toda los adornos que uno puede haciendo borrar y escribir y todo, pero no tienen esa tecnología, digamos, y no les importa, porque lo que hacen lo hacen a partir de los elementos propios del campo, y eso no le quita lo poético y lo artístico. Entonces, a mí desde allí me pareció importantísimo rescatar esto y relacionarlo con esa universalidad y con todo el arte que hay detrás. Entonces, parto de ahí. Y la décima, entonces, veo que además en el Caribe, no solo sea en el Caribe, sino en el Pacífico, al norte, en el Chocó, que tiene mucho contacto con la décima en Panamá, que es la mejorana, que es el canto campesino panameño, que se interpreta pues, con el instrumento también llamado mejorana. En el Pacífico Sur, en Tumaco, las décimas son distintas, además, porque acá hay un fenómeno que son las décimas que ellos llaman cimarronas, y dicen que son décimas de rebeldía, en donde no se sigue el patrón de Spinel, pero casi, pero ellos le hacen modificaciones y todas las décimas son glosadas y son recitadas, en cambio que acá en el Caribe son cantadas y cantadas a capela, no necesitan de instrumentación. En cambio, bueno, el contacto aquí con Panamá son con la guitarra, la mejorana, la guitarra panameña, pero en el Chocó, pues también es como a capela o recitada o con los instrumentos del Pacífico Norte, de la música del Pacífico Norte, y así. Entonces, yo decía, bueno, aquí hay una cosa interesantísima con el tema de la décima que también aparece en los llanos orientales, dentro de la música llanera, aparece la décima también va a ser muy importante. Sí, Em, una, en el interior acá, en las cordilleras aparecen menos, pero por ahí con el contacto con los llanos aparecen acá con el primer verso suelto. Y todo esto son fenómenos campesinos con una larga tradición que poco se conoce y poco se estudia. Sí, una cosa, en la Universidad de los Andes se han escrito ya varias tesis en los últimos años. Una, por ejemplo, sobre las canciones de Tío Conejo de Zapata Olivella, una sobre canciones sobre alabaos, todas en el Departamento de Humanidades y Literatura. Ahora esta tesis doctoral sobre literatura tradicional y esta base de datos y tal. Una última cosa, creo que ya casi nos toca comenzar a Mm. terminar. ¿Tú podrías mostrarnos un par de ejemplos de canciones o de cosas que tú hayas encontrado y que tú digas, mire, esto es muy bonito y esto es muy importante? Un par de ejemplos antes de terminar. A ver, de ejemplos, a ver si lo ubicamos aquí en el corpus. Lo que Incluso pasa para que, aprender a manejar la página, ¿no? listo, sí. Pues lo que les decía, todavía está muy básico, pero esto tiene muchos, o sea, de verdad que son muchos registros. Hay un esfuerzo grande detrás de esto, de estos cuatro cositos que parecen como muy simples. A ver si encuentro eh, el del Príncipe Turicio que me gusta un tanto. Estas versiones del Pacífico. El tío conejo, Adrián. Bueno, hay varios tíos conejos por Hay muchos acá. tíos conejos, sí. Sí, por Sí, eso. a ver, bueno, hay el tío conejo y la tigra, el tío conejo y tía.
Tío Tigre. Pero es que me gustaría mostrar este del Príncipe de Ulises, hablar un poquito de ese. Bueno, está el Girinaldo. Bueno, mostremos este del Girinaldo, que es, que es la versión, una versión que recoge Jorge Velosa en Ráquira, a propósito del Gerineldo, de este romance carolingio del paje de Carlomagno, que es un romance pues, que en España se conoce mucho y tiene registros muy importantes de principios del siglo XVI. em, y a mí me llamó la atención esto, ¿no? De hecho, el cambio del nombre, lo mismo, ya no es Gerineldo, sino Girinaldo, y, y como todo, la misma historia de este amorío prohibido entre la, la, ¿cómo le llaman aquí? La Em, princesa, la la damita. princesa, la hija de, sí, pues aquí la hija del rey que ve a Girinaldo, lo ve muy encantador y muy fornido y le dice que si quisiera pasar estas noches conmigo. Y llega Girinaldo. Aquí está con un lenguaje muy campesino boyacense y a Velosa se lo recita don Milcio, don Milciades, que era un señor trabajador allí en la finca, eh, que para la época pues ya era un señor mayor. Y está en esa reunión y él empieza a contar y Velosa como que dice, oye, yo esto como que lo he escuchado antes, este romance, porque Velosa es también muy conocedor de esta literatura tradicional. Entonces, se cuenta toda la historia con adaptaciones, con formas muy de Boyacá. Y esto es decir, y esto sigue viviendo, esto lo graba además Velosa en un álbum que se llama Cantas y Relatos, lo graba recitado, ¿no? No es una canción como tal de la carranga, pero pues está allí inmortalizada también en la voz de Velosa. Y así hay muchos ejemplos. El que quería mostrar ahorita que no encontré, el del Príncipe Tulicio, que es la misma historia de Cupido y Psique, pero versión pacífica, donde Cupido es un lagarto, es un caimán, sí, es un hombre caimán y está la princesa, y etcétera. Claro que Em, perdón, que esa señor. es una historia bien interesante, esa es una tradición bien importante, la tradición de Cupido y Psique, una tradición clásica, pero, que vive en variantes en el Pacífico a través de unas especies locales, Ujú. que es una cosa súper bonita. Hay una que yo me sé de memoria desde que era chiquito, sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, y eso aparece registros como desde el siglo XIV de esa cancioncita, y de Ujú. hecho hay Lope de Vega aclara que se debe cantar mientras se sana la parte dolida, dice. Yo creo que ninguna abuelita estudió Lope de Vega para enseñarle a uno la cancioncita de sana, sana, colita de rana. Oiga, Adrián, muy chévere, muy, muy interesante. No sé si Francia tiene más preguntas o hay más preguntas ahí. Sí, yo sí quisiera que Adrián nos contara la anécdota bonita que él tiene de por qué se interesó por estos temas. ¿Sí sabe cuál es, no, Sí, Adrián? sí, sí, claro, es que la anécdota es bien interesante porque yo, igual que Hugo, desde pequeño me crié con esos cantos. Mi abuela cantaba unos romances mientras lavaba la ropa. Ella lavaba a mano la ropa en el patio de la casa. Yo crecí en una casa en Barranquilla y yo la escuchaba a ella. Y cuando yo estoy en la universidad también pues, estudiando en un curso de literatura española medieval y renacentista y empezamos a trabajar el romancero español y a mí me dio pena levantar la mano y decir que yo conocía varias de estas versiones en boca de mi abuela, porque además eran versiones distintas, ¿no? Que pasaban y habían adaptaciones. Y en ese momento como que sentía vergüenza y decía, no, porque como que las del libro son las literarias y las que cantaba mi abuela no eran literarias. Después me di cuenta que estaba en un grandísimo error y que lo que cantaba mi abuela era literatura también, y era literatura tradicional con un valor muy importante. Y lo que cantan los campesinos y campesinas en todas las regiones de Colombia, pues son obras artísticas también muy importantes con una larga tradición que desconocemos, pero por el hecho de desconocerlas no hay que despreciarlas, lo contrario, hay que valorarlas y entenderlas, ¿no? Desde esa tradición.
Claro, una cosa que es bien bonita es que en general uno suele asociar los estudios literarios con los libros, ¿no? Creer que la literatura se transmite en Claro. libros, pero también la tradición oral, las canciones de una abuela cuando lava o las canciones de una mamá cuando un bebé tiene un golpe y entonces le canta el sana, sana colita de rana, también son formas literarias que aunque no estén registradas en libro, hacen parte de la tradición. Estaba recordando yo el Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan, que Ujú. todos decimos, ah, sí, sí, Silva. No, ¿cuál Silva? Eso No, hace sí, sí. muchos años Claro. está circulando como tradición popular. O la de Mambrú se fue a la guerra, que hay, O el Renacuajo, que o es Renacuajo, la traducción exactamente. de un canto que está registrado en el siglo XVI y pues, en el mundo anglo, en inglés. Es una canción tradicional en inglés Sí, y que Pombo la traduce. listo. Creo que hay una pregunta, Francia, no sé. Sí, aquí hay una pregunta, dice Gerson Morena, dice, ¿el racismo y el blanqueamiento en lomas expresiones orales de tradición han afectado mucho en la manera en cómo se estudian? En el caso de la guabina santanderiana, se le ha quitado el componente afro que tiene. ¿Qué análisis y cómo se tocan estas temáticas? El racismo y el blanqueamiento cultural que se hace en las músicas de tradición siguen vigentes y desde la academia sigue ejerciendo qué tipo de oralidad es válida o con qué derechos se debe investigar o Claro. no. El tema del blanqueamiento, hay un artículo incluso sobre eso, Adrián, cuéntanos. Sí, es muy, es decir, nuestra historia literaria pues está como también determinada por esa mirada blanqueadora, si se quiere, en donde lo que Bogotana, ¿cómo? bogotana en muchos casos. Bogotana, sí, exacto. Culta, Sí, entonces en donde este tipo de expresiones poco se valoran, y se evalúan además desde esa mirada entonces de lo escrito y de lo oculto. Paradójicamente, en la misma España, pues don Ramón Menéndez Pidal desde el siglo XIX ya estaba llamando la atención sobre esto, pero aquí no, en nuestra primera historia, de la de Vergara y Vergara, 1867, él dice, acá esto es muy pobre y como que no hay nada. ¿Sí? Que después Menéndez Pidal dice, oiga, pero Vergara nos mantuvo engañados porque es que en Colombia sí hay, sí es que fulanito me dijo y yo pasé por allá y sí hay mucho. Entonces este señor, ¿por qué decía que aquí no habían romances y que aquí el pueblo no cantaba estas maravillas? Entonces desde la primera historia nos están diciendo que no, que es que acá el pueblo no hace cosas interesantes, y lo que sirve y lo que queda en la historia es lo escrito. Y tenemos ese legado, por supuesto, sí, que ha discriminado, ha marginado a todas estas expresiones durante mucho tiempo y pues la idea es que este tipo de charlas sirvan para que esto no siga sucediendo, para que la academia cada día más presente, avance, investigue, haga estudios sobre todas estas manifestaciones, vayamos a terreno y encontremos la grandeza de la literatura tradicional en cualquier región del país, en cualquier rincón del país hay una grandeza de esta literatura que muchas veces se está perdiendo. Yo he ido a sitios donde los decimeros ya muere el último y nadie, no quedaron decimeros y se pierden con ellos, por supuesto, un legado muy grande, básicamente por la falta de interés, ¿no? Entonces creo que hay unas tareas, hay mucho por hacer desde la academia, sin duda. sí. Bueno, aquí están diciendo en el chat que eso ya ha empezado a cambiar porque nuestro premio Nobel Bob Dylan, Bob Sí, Dylan pues lo claro. demuestra. Entonces, Hay- hay- Velosa, que siga Velosa. creo que hay otra pregunta, ¿no? Francia. Sí, aquí hay una última, dice Nancy Milena Buenahora Rodríguez. Felicitaciones, doctor Adrián. Una inquietud. ¿Hay sobrevivencias en la literatura tradicional de las lenguas o formas indígenas? Por supuesto, de hecho la riqueza indígena, es decir, también hay que estudiarla desde la literatura, ya hay avances. Fue un tema casi pues, de la antropología, ¿no? Que se estudió desde hace mucho rato de lo mismo desde la antropología, los estudios de las comunidades indígenas, pero ahí hay una riqueza increíble en términos de literatura tradicional
de literaturas tradicionales, además que mezclan y que es muy interesante cómo se conectan, además, visiones indígenas o visiones nativas con relatos hispánicos o africanos. Hay conexiones muy interesantes en relatos. Yo he estudiado, digamos, algunos relatos, pues traducciones, por supuesto, porque tristemente no he logrado aprender ningún idioma indígena como para hacer el trabajo de campo y poder de primera mano hacer estos estudios, pero hay contacto, es decir, con muchas tradiciones hispánicas hay historias que uno dice, esto es africano, pero aparece también aquí en lo indígena, seguramente a ellos les interesó esto a partir del contacto y se mantienen unas tradiciones, incluso en lengua, uno dice, pero si esto está en lengua, ¿cómo puede haber contacto Claro que lo hay. Sí, tampoco ninguna cultura es cerrada y hay un contacto cultural, siempre lo ha habido, sí, esto de la globalización en términos culturales es bastante antiguo. Em, y a veces desconocemos eso y nos centramos también en los purismos. Y claro, muchas culturas indígenas mantienen como esas esencias y esos elementos que son muy importantes, pero los adaptan y se enriquecen con otras culturas y por eso uno en comunidades indígenas también encuentra expresiones y historias hispánicas, africanas, grecolatinas también, elementos de otras culturas y eso no está mal, digamos, me parece que está bien. Y también lo indígena, por supuesto, influye en muchas literaturas y cuentos y versos de otras tradiciones, de otras culturas. Entonces, hay también una tarea grande con lo indígena, empezando por el idioma, por conocerlo, por apropiarnos, porque esa ley de lenguas que ya tiene más de 10 años, pues empiece a tomar fuerza y a cumplirse en el país, etcétera, ¿no? Con lo indígena hay un trabajo muy grande. Con los idiomas, los idiomas criollos, pues el palenquero y el creol sanandresano. La tarea es grande, hay mucho, hay mucho terreno por Por explorar. sembrar, ¿no? Sí, Por empezar a sembrar para que esto arroje muchos frutos a futuro. listo. Bueno, no, pues muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a Hugo por esta deliciosa charla en la tarde de hoy, que salió el sol, mire, fíjese, Sí, salió el sol. Sí. salió el sol. Estamos hablando, La de sol, entonces, solecito, caliéntame un poquito, sí, eso también iba a debe ser decir, registrada. el sol también está aquí, sigue la literatura popular. Eso. Bueno, Entonces, listo. pues muchas gracias y aquí todos están agradeciendo y están contando que van a seguir pues preguntando cosas al correo suyo, Adrián. También al de Claro que Hugo, sí. Sí, seguramente. sí, lo podemos compartir, no hay problema acá el correo en el chat de Zoom. La página se llama literaturatradicisional.co. Literaturatradicional.com, acá la Sí, escribo si también. quieres, ahí en el chat se pone y se puede Mm, buscar, se puede, pues poco a poco se va a ir sofisticando. Yo creo que parte de la gracia de lo que se ha hecho hasta ahora es, primero, el trabajo teórico, la reflexión teórica sobre el problema, la cuestión sobre la regionalización, la puesta en forma de un trabajo. La base de datos ya está la página y es poco a poco ir avanzando. También es tener en cuenta que esto es una cosa que se va haciendo poco a poco, ¿no? En mm, México, por ejemplo, pues llevan fácil 50 años mm. haciendo estudios sobre tradición, sobre literatura popular y tradicional. Hay grandes especialistas. Muchos eran migrantes españoles, por ejemplo, que llegaron a México. Mercedes Roy, por ejemplo, la madrileña que llega a México, o profesores, por ejemplo, del Colegio de México, de la UNAM, que han estado trabajando esta literatura y ya hay escuelas importantes grupos importantes de académicos dedicados a hacer estos estudios sobre literatura tradicional. Claro, sí, en En México Colombia hay un montón de cosas nos por llevan una hacer distancia todavía. grande, sí, en México Hay un están bien corpus avanzados. gigantesco y hay muchas cosas por hacer todavía. De Bueno, acuerdo. pues muchísimas gracias y ojalá tengamos otra oportunidad para continuar esta conversación. Bueno, gracias, Francia. Bueno, muchas Y, gracias por la Gracias a invitación. ustedes. y Hasta gracias a todos luego. por estar. Chao. Sí, Listo, chao. gracias a todas y todos por venir hoy a escucharnos. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias. chao. Chao.